Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Cámara por la amable invitación a FDN a participar en este importante evento y felicitar al doctor Juan Martín Caicedo por la organización de este, que es el evento más importante del sector en el país y en la región. En estos minutos, el propósito central es explicar los avances y sobre todo los próximos pasos muy concretos en 8 proyectos de infraestructura que está asesorando la FDN en diferentes entidades territoriales del país y con diferentes clientes. Pero antes de eso, quisiera hacer una muy rápida reflexión sobre el rol que juega FDN para entender cuál es la razón por la cual nosotros estamos involucrados en esos proyectos. Hay una clara explicación y por qué tenemos un papel que jugar en este y probablemente en otros proyectos hacia el futuro. Y finalmente terminar con algunos retos que también nos parece importante mencionar para efectos de entender que construir un pipeline adicional, tener más proyectos, supone esfuerzos adicionales y voy a mencionar 3 en los cuales se debe trabajar conjuntamente con la visión y el liderazgo del sector público, pero también con una importante participación del sector privado y por eso me parece tan importante compartirlo con ustedes en el día de hoy. Lo primero es una reflexión muy rápida, simplemente para entender por qué la Financiera de Desarrollo Nacional está involucrada en la estructuración de proyectos de infraestructura, en proyectos que tienen unas condiciones muy particulares. FDN es un banco de desarrollo focalizado en infraestructura y como tal su core business es lo que digamos aparece en la parte derecha, que es la financiación de los proyectos a través de los diferentes instrumentos de financiación o incluso de inversión como equity. Pero la verdad es que no hay tantos proyectos listos para ser financiados como se quisiera. Hay un déficit de proyectos, hay muchas ideas, pero realmente proyectos que estén listos para colocar en el mercado no hay suficientes. Y por eso desde el origen de la Financiera de Desarrollo Nacional, creo que con mucha claridad y con mucha visión, se encontró que era importante ir más atrás y por esa razón FDN está prestando servicios de asesoría que básicamente están encaminados a la estructuración de proyectos, a la gerencia de proyectos y a estudios y planes. Si uno quisiera ver esto, lo menciono también muy rápidamente, en lo que es el ciclo de vida de un proyecto, uno ve que la parte de la financiación pues, está desde la contratación y en la construcción y hacia adelante, digamos, esos productos de financiación que permiten el cierre financiero y la sostenibilidad de los proyectos. Pero tuvimos que ir mucho más atrás y arrancamos desde planeación. Aquí se presentó desde el 2015 los resultados del PMTI, el Plan Maestro de Transporte Intermodal, en el cual FDN jugó un papel muy importante de apoyo al sector transporte, teniendo en cuenta que había unas debilidades importantes en materia de planeación y de visión de mediano y de largo plazo. Entonces, en materia de estudios y planes, no solamente los hemos hecho a nivel nacional, también a nivel territorial, con Bogotá Región, para mirar los temas de movilidad, con el Metro de Medellín en el plan rector de expansión de lo que van a ser sus proyectos en los próximos 30 años. Es decir, que hemos tenido que apoyar diferentes esfuerzos desde la planeación y después acompañar a diferentes entidades en la estructuración. Allí sí específicamente lo que voy a mostrar inmediatamente, que es la estructuración técnica, legal, financiera, es decir, la visión integral de los proyectos con equipos muy profesionales, digamos, algo que permite la financiera es el poder ensamblar equipos que tienen profesionales muy competentes en las diferentes especialidades, de tal manera que la entidad pública recibe la asesoría de la mayor calidad posible y FDN participa en esa asesoría con su conocimiento especializado, particularmente en el tema de transporte y cada vez ofreciendo más productos de financiación. Por esa razón, nosotros en este momento ya ofrecemos algunos servicios de banca de inversión, varios de nuestros proyectos ya tienen componentes de estructuración de financiación en los proyectos en la medida en que los clientes han visto que FDN les puede ayudar a que los proyectos finalmente queden bien estructurados. Entonces, con esa breve introducción paso a mostrar rápidamente los 8 proyectos en los cuales hemos tenido avances significativos y están, digamos, con unos próximos pasos para poder ser colocados efectivamente en el mercado.
Sobre el tema de la primera línea del Metro de Bogotá, voy a hacer simplemente una mención rápida en la medida en que en el programa va a estar el gerente de la empresa Metro de Bogotá y va a presentar el detalle, digamos, de la situación del proyecto. Yo lo que quería aquí es resaltar que hemos tenido unos avances significativos que nos permiten en este momento estar en la etapa de precalificación de los proponentes, digamos, de los interesados en el proyecto. Es decir, después de un largo esfuerzo en materia técnica, en materia financiera, logramos un cierre parcial con la banca multilateral que ha aprobado recursos por cerca de 1.700 millones de dólares, contratos que ya están suscritos con 3 bancos multilaterales y que nos ha permitido iniciar este proceso con unas reglas de transparencia basadas en las reglas de contratación del Banco Interamericano de Desarrollo. Ese proceso inició con la precalificación, ahora señalo un par de fechas porque ese es el momento en el que estamos. Después de esa precalificación, en este proceso que tiene 3 etapas, se pasa a la retroalimentación con los precalificados, que se va a dar entre marzo y mayo del 2019, y la licitación pública que iniciaría en la primera semana de mayo del 2019. No entro aquí en el detalle, lo que quisiera de nuevo es resaltar que es un proceso que está ya en marcha. En este momento de lo que corresponde al proceso de selección del concesionario, se hizo la aclaración, la audiencia de aclaración de los documentos de precalificación hace un par de semanas. Asistieron cerca de 130 diferentes entidades interesadas en el proceso. Se recibieron cerca de 290 comentarios, observaciones a esos documentos de precalificación y en la primera semana de diciembre van a ser respondidos de tal manera que el cronograma que se ha establecido se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo de tal manera que hacia el 21 de enero vamos a conocer cuáles son las firmas o los consorcios que se han precalificado y que son los únicos que podrán participar, por supuesto, de allí en adelante en las 2 etapas que mencioné de la discusión, del diálogo competitivo con el mercado y después el inicio del proceso de licitación. E igual, ya hay un cronograma establecido para efectos del proceso de selección de la interventoría. Entonces, ese es un proyecto que todos sabemos, se ha hablado mucho, algunas inquietudes, pero es un proyecto en el cual nos sentimos muy satisfechos y contentos de haberlo llevado al momento en el que está para que se pueda adjudicar en el próximo año. Hemos venido acompañando al Metro de Medellín, no solamente en el plan rector, en la visión de mediano plazo, sino concretamente en un proyecto muy importante que es el Metro Ligero de la avenida 80 de Medellín, una extensión del metro actual, unas cifras muy importantes, entre otras, pues una inversión que es de cerca de 800 millones de dólares. ¿Qué hemos hecho? Diferentes avances, el diseño de la transacción está definido, se hizo la actualización de los estudios y diseños de ingeniería y algo muy importante que hemos nosotros involucrado como una buena práctica en proyectos complejos y grandes es el de hacer estudios de ingeniería de valor. Se hizo ese estudio en el último año largo y de tal manera que se pudo lograr una reducción, digamos, de los valores inicialmente estimados de CAPEX de cerca del 28%. En este momento estamos acompañando entonces a la empresa y al municipio de Medellín en la documentación de todos los requisitos que se requieren por parte del COMPES para la aprobación finalmente de los recursos, digamos la aprobación del COMPES que es un prerequisito para la aprobación de las vigencias futuras, básicamente evaluación económica de costo-beneficio, el modelo de remuneración, el modelo financiero con todos los componentes. Con la empresa Metro vamos a trabajar conjuntamente para actualizar algunos de los otros componentes y este es un proceso que, pues digamos, va bastante adelantado. Lo que tiene como reto es las aprobaciones de las autoridades nacionales y la idea es que si avanzamos de manera paralela en lo que es la estructuración final de la documentación, digamos, legal, que sería lo que estaría pendiente, se podría dar inicio a la apertura de este proceso en el segundo semestre del próximo año.
En corredores férreos estamos trabajando con la ANI desde finales del año pasado. Este es un tema en el cual el país, digamos, estaba en mora de empezar a trabajar. Aquí estoy presentando en este primer slide los resultados de lo que es el proyecto que estamos ya iniciando la estructuración, que corresponde a uno de los 3 corredores, que es el corredor entre La Dorada y Chiriguaná. Es un corredor muy importante, allí están las cifras, digamos, de lo que va a representar en términos del manejo de carga, el movimiento de carga para el país, una inversión de ese corredor de cerca de 900 millones de dólares y una operación de un poco más de 560 millones de dólares anuales. Lo que hicimos fue mirar los 3 corredores, el corredor de Dorada, Chiriguaná, Bogotá, Belencito y el corredor del Pacífico. Para todos ellos se hicieron los estudios de demanda, de mercado, la prefactibilidad, las estimaciones de CAPEX y OPEX, y con base en ese análisis la ANI y el Gobierno Nacional estudiaron, digamos, los resultados de esos estudios y priorizaron este corredor de Dorada, Chiriguaná, de tal manera que sobre ese es el que ya estamos trabajando para recomendar el modelo de la transacción y hacer la estructuración definitiva. Este es un proyecto que estaría en el mercado para el primer semestre del 2020. En Transmilenio Soacha hemos venido trabajando con el señor gobernador y todo su equipo. Es un proyecto indispensable para Bogotá y Soacha, digamos, para la región. Es un proyecto de una inversión estimada de 200 millones de dólares, una movilización importantísima de pasajeros. Tenemos unos avances ya igualmente muy importantes en términos de los diseños, ajustes diferentes desde el punto de vista de la afectación predial. La estructuración está lista, el convenio de financiación, los recursos. Se nos solicitó hacer una optimización por efectos, digamos, de costos del proyecto y estamos trabajando en afinar esos diseños para que se pueda arrancar la licitación. Nosotros, igualmente como FDN, estamos asesorando a la empresa férrea regional para efectos de la estructuración de la financiación del proyecto. Esto es un proyecto que tiene básicamente vigencias futuras de la nación, de la gobernación y del municipio de Soacha. Entonces hay que estructurar la financiación para poder adjudicar la licitación. Eso es lo que estamos trabajando ahorita. Es un proyecto que deberíamos estar iniciando el proceso hacia mediados del próximo año. Con la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Bogotá estamos trabajando en el Parque San Rafael y su cable aéreo. Es un proyecto de los muchos tantos de la enorme visión que tiene el alcalde de Bogotá. En este proyecto tenemos 2 componentes, lo que es el parque y lo que es el cable aéreo. Estamos en este momento trabajando específicamente o con mayor énfasis, digamos, en la primera etapa en el parque y avanzando en los elementos de la estructuración del cable aéreo. En este proyecto tenemos, en el caso del parque, unos avances que nos permiten iniciar la licitación ya en este mismo mes. A finales de este mes esa licitación será abierta en la medida que tiene la documentación prácticamente completa. Estamos afinando un par de elementos del presupuesto y de las condiciones, digamos, de la licitación, pero la estructuración está lista. Es un proyecto que se va a hacer como obra pública. Y en términos del cable, es un proyecto que probablemente pueda tener una combinación o un modelo de transacción con más participación privada. Estamos trabajando sobre diferentes elementos de carácter técnico para la estructuración, luego de haber definido alternativa de trazado, estudios de factibilidad, estimaciones de CAPEX y OPEX. En la parte relacionada con el cable, esperamos que luego de hacer la recomendación final sobre cómo sería ese modelo de combinación, podamos pasar a la parte final de la estructuración e iniciar la apertura del cable, de la licitación del componente del cable en el tercer trimestre del próximo año. Con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares venimos trabajando en el proyecto de renovación del Centro Internacional Tequendama. Este es un proyecto de una naturaleza muy particular, es un proyecto de renovación urbana por un lado y por el otro lado pues un proyecto de característica inmobiliaria. Tiene la connotación de ser un bien de interés cultural y por lo tanto hay que cumplir con unos requisitos particulares para proteger ese bien.
pero va a ser un proyecto muy importante y la inversión allí estimada es de cerca de 200 millones de dólares. Por tratarse de ese bien, un bien de interés cultural, hemos tenido que hacer pues trámites diversos ante el Ministerio de Cultura, mesas de trabajo, etcétera. Nos han pedido replantear algunos aspectos de lo que era el proyecto original para, digamos, respetar de una mejor manera la condición patrimonial del bien y, por lo tanto, con esos ajustes vamos a hacer una radicación nueva en el mes de diciembre del proyecto ante el Ministerio de Cultura. Entonces, con base en eso, en los próximos pasos, pues vamos a poder tener las autorizaciones respectivas para contar con la expedición, la resolución del PEMP por parte del Ministerio de Cultura hacia mediados de ese año, lo cual pues permitiría poder iniciar la licitación de lo que es un proyecto inmobiliario muy importante con obviamente participación o posibilidades de participación muy importantes por parte del sector privado. Finalmente, hay la mención a 2 proyectos de APPs sociales en los que hemos venido avanzando de manera importante. En el caso esto es programa pionero hospitalario APPs en Bogotá, que ha tenido un ajuste porque el distrito ha podido contar con unos recursos adicionales que le permiten avanzar con algunos de estos proyectos a través de obra pública. Entonces, la decisión que ha tomado el distrito es que una parte del programa va a ser como APP, 3 de los hospitales, uno sería un híbrido que tiene una combinación de elementos de inversión privada, pero también de participación pública, y uno que es totalmente una obra pública en un CAPEX que es de más de 500 millones de dólares. Aquí pues no puedo presentar todos los detalles, pero digamos el programa de manera total ya está completamente digamos diseñado y definido en sus componentes médico-arquitectónicos, diseños, equipamientos. Tiene la particularidad del tema predial o de los instrumentos urbanos en cada uno de los lotes que tienen connotaciones diferentes, y por eso hemos tenido que avanzar en temas relacionados con planes de implantación, planes parciales, PEMS en uno de los proyectos, en el del San Juan, licencias de urbanismo para efectos de uno de los lotes, es decir, todos los temas que tienen que ver con elementos urbanos. La verdad ha sido un reto mucho mayor al que todos habíamos previsto, pero ya tenemos también, creo yo, avances importantes con la aprobación de vigencias futuras por parte del Consejo de Bogotá para 2 hospitales, pues uno de manera completa que es el de USME y el otro de manera parcial que es para el proyecto de San Juan, y estamos muy cerca de terminar todos los elementos para poder hacer la solicitud para la APP del proyecto de Bosa. Entonces, en los próximos meses estamos concentrados en obtener las especificaciones técnicas de lo que es el proyecto de obra pública para USME y el contrato, digamos, correspondiente, y por el lado del proyecto de Bosa, que es como APP, pues las últimas aprobaciones requeridas a nivel distrital y una que es la aprobación de Ministerio de Hacienda para efectos de poder avanzar en la parte final. Y en el caso de San Juan, que es un proyecto también que requiere, digamos, que tiene las particularidades de ser un PEMP, obtener la aprobación final de la vigencia futura en la plenaria del Consejo y hacer un contrato que tiene también unas complejidades porque participa la ERU, la subred y el particular. Entonces, digamos que tiene ciertas complejidades, pero más allá de cada una de ellas, esos 3 proyectos tienen cronogramas para iniciar licitaciones durante el primer semestre del 2019. Y finalmente, en tema del portafolio de proyectos, tenemos el programa de infraestructura educativa. Es un proyecto que hemos venido trabajando, coestructurando con IFC desde hace ya cerca de 3 años. Esto es la intervención de 21 colegios en Barranquilla y Medellín, un CAPEX relativamente importante de 150 millones de dólares. Yo creo que aquí lo importante de señalar es que los elementos de la estructuración están definidos desde hace buen tiempo. Infortunadamente no logramos su aprobación antes de la terminación
del gobierno nacional anterior y por lo tanto es un proyecto que quedó para la definición estratégica de esta administración. Es un proyecto pionero, en este caso APP de infraestructura educativa. De nuevo es un proyecto que está listo y que en la medida en que hace o está relacionado con el jornada única, que es un elemento que está incorporado dentro de las bases del actual plan de desarrollo, creemos que podría convertirse, digamos, en uno de los logros de corto plazo que se podrían lograr en la medida que se podría salir muy rápidamente a la apertura de la licitación en la medida en que toda la parte de estructuración está terminada. Eso en relación con los proyectos. Quería, para terminar en estos menos de 5 minutos que me quedan, compartir un par de reflexiones sobre unos temas que nos parecen que son muy importantes si uno quiere dinamizar más el mercado, digamos, de APPs y de tener en general, más allá de APPs, de poder tener más proyectos mejor estructurados y que puedan ser bancables y puedan ser ejecutados. La infraestructura por su naturaleza es liderada por el sector público, pero es indispensable, y esto es un poco lo que menciono yo como elemento importante en esta conferencia, es el hecho que el sector privado tiene que participar de una manera mucho más activa, lo ha hecho, pero ojalá lo sea más, para que algunos de los diferentes cuellos de botella que hemos identificado se puedan, digamos, resolver o al menos reducir su impacto para que pueda haber más proyectos. El primero es el del fondo de preinversión. No hay suficientes proyectos, necesitamos que haya más proyectos para financiar y para ejecutar, y eso requiere inversión en las etapas tempranas de los proyectos. Por esa razón, FDN está liderando una iniciativa con el propósito de convocar al sector privado y hacer un fondo de preinversión, que es un fondo a riesgo, un fondo en el que se colocan, no puedo entrar en el detalle, digamos, de lo que es la estructura, pero en el que hay aportantes privados, en donde FDN está en disposición de ser uno de esos aportantes, de invertir en equity en ese fondo, de tal manera que podamos cofinanciar proyectos de entidades territoriales, proyectos grandes, proyectos que veamos que tienen, digamos, futuro, que son interesantes, importantes, digamos, para el país, de tal manera que esa inversión a riesgo inicial se pueda recuperar cuando los proyectos sean adjudicados exitosamente. Entonces, esa iniciativa está montada, tenemos el reglamento del fondo, hemos hecho la presentación ante diferentes grupos, bancos multilaterales, tenemos un interés, creo, suficiente, pero los invito a todos los que estén interesados en participar en esta iniciativa, que nos busquen, tenemos el reglamento listo, y los que quieran hacer parte de esa iniciativa nos expresan su intención, de tal manera que podamos contar con un mínimo, digamos, de participantes para que el fondo sea viable. Eso esperamos contar con al menos de 10 a 15 interesados de aquí a final de año, de tal manera que esa iniciativa del Fondo de Preinversión sea una realidad en el primer semestre del 2019. No entro en los detalles por razones de tiempo. Otro mensaje rápido, pero creo que es muy importante, es que el marco APP necesita unos ajustes. Todos sabemos, muchos de ustedes habrán sufrido lo que es todo el procedimiento de APPs. En el plan de desarrollo, las bases del plan de desarrollo que fueron formuladas y hechas públicas la semana anterior, nos parece relevante que se hubiera recogido que la implementación de APPs es importante y debería ampliarse para infraestructura de carácter social, pero eso no se va a lograr simplemente con la mención de la importancia de las APPs, sino con elementos concretos. Menciono algunos rápidamente. El marco APP necesita mayor flexibilidad. Creo que de alguna manera nos fuimos al extremo por los errores que hubo en concesiones anteriores, en el esquema anterior antes de la 1508, a irnos a un esquema que es muy rígido, que supone diferentes elementos, entre otros, que básicamente se paga por la disponibilidad. Eso suena muy bien, pero en proyectos que tienen CAPEX grandes, en proyectos que tienen unos tiempos de construcción importantes en años, la carga financiera se vuelve excesivamente alta. Y por esa razón hay que pensar en un esquema un poco más flexible que permita que se puedan pagar por hitos
que es lo que estamos de hecho estructurando en el Metro de Bogotá, que es lo que se hizo en el Metro de Bogotá para poderlo hacer viable, que no se hubiera podido hacer como un proyecto por la Ley 1508. Las entidades territoriales necesitan, así como la Nación tiene su cupo APP, las entidades territoriales necesitan su cupo APP. Se necesita generar mayores eficiencias en los procedimientos, claridad en los procedimientos entre la Nación y las entidades territoriales. No hay forma de sacar un proyecto APP si no de alguna manera tiene toda la institucionalidad detrás, es decir, nosotros proponemos que cualquier proyecto APP deba ser un proyecto estilo PINES, es decir, que tenga toda la institucionalidad de la Nación para poder sacar los proyectos adelante. Y lo otro que menciono es la necesidad, creemos que evidente, de replantear el esquema de iniciativas privadas. Hay más de 700 iniciativas privadas presentadas, las que han sido realidad son apenas un puñado, menos de 10, muy concentradas, o casi todas, con excepción de una en el sector transporte, lo cual indica que hemos sido como país tremendamente ineficientes. Ustedes han perdido enormes recursos presentando iniciativas que no han volado, básicamente porque el esquema en principio suena muy bien porque puede haber muchas iniciativas, pero la realidad es que esas iniciativas no se convierten en realidad. Entonces nosotros hemos hecho aquí propuestas muy concretas para que esas iniciativas privadas se replanteen y puedan jugar un papel, que lo pueden hacer en la medida en que haya un esquema mucho más claro de qué es lo que se necesita y en qué condiciones se necesita. Como el tiempo se me acabó, simplemente voy a mencionar en 30 segundos el tema de fuentes de pago. De nuevo, por fortuna, las bases del plan de desarrollo reconocen la necesidad de que haya fuentes adicionales de pago. No solamente por el tema de las restricciones fiscales, sino porque las necesidades que hay en materia de infraestructura son muy grandes. Si los usuarios no pagan, si los que se benefician de los proyectos no pagan o no contribuyen a los proyectos, no hay forma de que muchos de los proyectos que están previstos se hagan realidad. Por eso celebramos que la idea, digamos, de la necesidad de nuevos recursos haya quedado planteada en las bases del plan de desarrollo. Esto hay que detallarlo más. Nosotros hemos hecho contribuciones importantes con ideas concretas. Hay muchos artículos escritos en temas que tienen que ver con contribución de valorización, con temas de captura de valor, con diferentes tarifas que podrían contribuir en la medida que son, de nuevo, los usuarios o los propietarios de ciertos bienes los que más se benefician de obras de infraestructura, unos a nivel nacional y otros quizás más a nivel urbano. Entonces, mi comentario final ya para terminar es decir que si bien ha habido un avance importante, innegable en materia de infraestructura y en temas de APPs, hay necesidad de introducir diferentes ajustes y en esa discusión es muy importante que el sector privado esté presente, contribuya con ideas adicionales, ayude a defender los que son elementos centrales en la discusión, porque de otra manera no va a ser posible cumplir el propósito de que la infraestructura genere mayor calidad de vida para los colombianos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy bien. Un saludo muy especial, alcalde Armitage. Madrugó usted con todo su equipo. No ha faltado usted a ninguno de estos congresos, de manera que le doy un saludo muy especial. Y por supuesto, de nuevo a todos ustedes, a los miembros de nuestra Junta, a los afiliados que madrugaron. Y bueno, tras haber escuchado la presentación del doctor Sandoval, vamos a escuchar al gobernador de Cundinamarca para que nos hable del Regiotran. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Quiero agradecerle, doctor Juan Martín, por esta invitación especial que nos hiciera la Cámara Colombiana de la Infraestructura para poderles dar a conocer un proyecto de la mayor relevancia y trascendencia e impacto en la movilidad regional del país. Estamos hablando particularmente de el proyecto Regiotran de Occidente. Quiero primero, en ánimo de contextualizar un poco esta conversación, esta presentación, decirles que en el mundo podemos hablar de 5 tipologías de trenes. Todos conocen la gran tipología o el formato más complejo y robusto de los trenes de alta velocidad. Trenes de alta velocidad que
como su expresión lo indica, permiten unir largas distancias, inclusive transnacionales. El tren de alta velocidad entre Roma y Milán, por ejemplo, 900 kilómetros en 3 horas, que permite que esa gran distancia se convierta en tan solo minutos. Un metro convencional que permite capacidades entre 35.000 y 80.000 pasajeros, con unas velocidades internas urbanas de 40 kilómetros, con unas características típicas para satisfacer una demanda urbana altamente de conglomerados urbanos. Un tren regional, que sería ya la tercera tipología, en donde lo que se pretende es poder unir geografías distantes en municipios o sectores mediana o altamente densificados. Este tren es un tren que tiene una distancia máxima de 120 kilómetros por hora y que adicionalmente en la tipología internacional une poblaciones entre 150 kilómetros y 300 kilómetros de distancia. Sigue en esa tipología los trenes tram, quienes desarrollan una velocidad de hasta 110 kilómetros por hora, que pueden tener una capacidad de demanda, de satisfacer una demanda de hasta 28.000 pasajeros, y es el tren típico convencional para atender las demandas de las áreas metropolitanas. Y ya en la última categoría de trenes, de tipología de tren, está el tranvía, como el que todos conocemos en Medellín, el tren de Ayacucho, que soluciona problemas de zonas urbanas medianamente consolidadas, con una característica especial, y es que son tramos o kilómetros atendidos cortos. ¿Qué está sucediendo en Latinoamérica frente a este tipo de trenes? Basta decirles que de esas 5 tipologías, el proyecto que traemos hoy a presentación tiene que ver con los sistemas tren-tram, una mezcla perfecta entre los trenes regionales, porque satisface tramos urbanos, y el tranvía para atender tramos al interior de las ciudades. En Latinoamérica tenemos particularmente 5 casos. Estamos hablando del mayor sistema tren ligero o tren tram que existe en Santiago de Chile, en Rancagua, que satisface 80 kilómetros, no está integrado a un sistema de corredores o de trenes al interior de la ciudad, se encuentra en operación. El segundo en dimensión en Latinoamérica sería este proyecto, Regiotran de Occidente, que tendría una longitud de 44.7 kilómetros, sería la primera línea de trenes ligeros entre Bogotá y una parte del corredor de la Sabana. Y Asunción, que también se espera que en una distancia o longitud de 44 kilómetros pueda satisfacer tramos metropolitanos. Se encuentra en estructuración y se espera que antes de finalizar el año pueda estar adjudicado en Sao Paulo y en Ciudad de México con distancias menores. Este tren tram, particularmente el primero en el país para satisfacer una demanda intermunicipal metropolitana, pues tendrá un primer desarrollo sobre el corredor occidental. ¿Y por qué el corredor occidental? Sabiendo que en Bogotá, tanto en los ingresos como en sus salidas, tenemos bastantes complicaciones. Es escoger entre hijos. Hacíamos un primer tren en el occidente, en el norte o en el sur, todos colapsados y con trancones impresionantes. Pues primeros en el tiempo, primeros en el derecho, toda vez que los estudios a nivel de factibilidad de este corredor ya venían avanzando desde el año 2013. Ha sido la Agencia Nacional de Infraestructura quien los ha validado y certificado, que hoy se encuentran en un alto porcentaje de factibilidad, que igualmente los ha valorado. Ya les contaré cómo pudimos transitar de una APP-IP a un modelo de obra pública a través de un convenio de cofinanciación que hemos firmado con el Gobierno Nacional. Este es un corredor que, a diferencia de los otros corredores, tenía disponibilidad del corredor, tenía una inversión en gestión predial minúscula, y adicionalmente daba la oportunidad de poder conectar 2 aeropuertos ante la intención del Gobierno Nacional de poder construir entre Faca y Madrid el segundo aeropuerto El Dorado
El Dorado, lo que permitiría que las dos terminales estuvieran interconectadas sobre el corredor occidental. Este proyecto fue declarado de importancia estratégica en el COMPES 3902 de octubre del 2017 y obtuvimos cofinanciación del Gobierno Nacional antes de entrada a Ley de Garantías en la vigencia pasada, 70% de financiación por parte del Gobierno Nacional y 30% de financiación por parte del Departamento en vigencias futuras extendidas a 10 años en su proceso constructivo. Y también, digamos que ganó en punta el corredor occidental, toda vez que tenemos allí unas dinámicas de crecimiento en vivienda y en logística bastante apreciables, quizás las de mayor dimensión y adelanto que cualquier otro corredor entre Bogotá y la Sabana. Estamos hablando que si comparamos las tasas poblacionales entre el 2005 y el 2015, el promedio de crecimiento de esta región es del 24.72. Si lo comparamos con el Valle de la Aburrá, pues hay un buen porcentaje de crecimiento, está 4.7% por encima del Valle de Aburrá y áreas metropolitanas como Bucaramanga que están creciendo el 17.16, también con una dinámica importante, pero esta Sabana de Occidente con unos determinantes aún mayores. Si lo comparamos con Buenos Aires, pues las distancias aún son mayores en materia de crecimiento. En Buenos Aires crece al 11.1% en esos años referencia y Santiago de Chile al 12.6%. El área metropolitana Bogotá-Cundinamarca y en este corredor occidental, pero particularmente toda el área metropolitana, es la quinta área metropolitana más densamente poblada de Latinoamérica. Podemos decir que tenemos una densidad de 25.000 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que significa una densidad el triple de París y el doble de Ciudad de México, lo que hace absolutamente inminente y necesario que tengamos sistemas innovadores y complementarios, que la verdadera movilidad intermodal se pueda desarrollar, máxime en una integración entre la región y Bogotá. Por eso hemos venido diseñando este proyecto. Es un proyecto de 1.5 billones de pesos a precios constantes del 2017. Tendrá 44.7 kilómetros que tiene que ver con su vía principal, haciendo empalme con la estación del metro de la calle 26 con Caracas y asistiendo también a el ramal de El Dorado 1 sobre la calle 26. Serán 19 estaciones. Estos 1.5 billones de pesos, si lo dividiéramos por el número de kilómetros, estaríamos hablando de que el kilómetro de sistema tren-tram tendría un valor aproximado de 33.000 millones de pesos. Si lo comparamos con otros sistemas de transporte, como buses articulados, podríamos estar hablando de 120.000 millones de pesos por kilómetro, una diferencia bastante apreciable, lo que significaría que estos sistemas férreos serían tan solo el 27% del valor de otros sistemas convencionales de transporte. En el trazado suburbano vamos a tener 7 estaciones que parten desde Facatativá, 2 estaciones allí concentradas, 2 en el municipio de Madrid, una a la altura del sector del Corso y otra en su casco urbano. Allí ustedes ven cómo se desprende el ramal hacia el terminal del aeropuerto 2, será la APP o el esquema de financiación del aeropuerto El Dorado 2 quien financie y extienda este ramal a futuro. En el trazado urbano vamos a tener 11 estaciones, 12 estaciones, de las cuales ustedes allí lo observan. Estamos sobre Catán, Fontibón, Ciudad de Cali, Avenida Boyacá, 68, Carrera 50, Carrera 40, Las Américas, NQS, Transversal 22, Avenida Caracas, para satisfacer 20.7 kilómetros de trazado al interior del distrito. Con el distrito, para este trazado urbano, hemos avanzado de manera significativa. Hemos ya suscrito convenio de obra pública que tiene, entre otros objetivos, determinar dónde se deben construir intersecciones para que el tren se eleve. Son 5 en total intersecciones consideradas, 4 que correrán a cargo de
el proyecto y una que correrá a cargo del proyecto Ciudad Cali al interior del Distrito Capital. Igualmente hemos concertado quién será la autoridad de transporte en todo el tramo del corredor férreo. Estamos hablando de que es Cundinamarca, la gobernación, ya a través de un acuerdo firmado con el distrito, quien es la autoridad de transporte, es decir, quien establece las tarifas por el corredor férreo y quien establece el sistema de frecuencias, por ejemplo, es la gobernación de Cundinamarca. Y también estamos avanzando de manera significativa en acuerdos para firmar el convenio de operación, que tiene básicamente dos grandes objetivos. El primero, la integración física, en donde nos vamos a articular, en donde tanto metro como tren se alimentan de su demanda, y adicionalmente el sistema de recaudo, que tiene que ser un sistema de recaudo unificado. Este es un sistema que puede atender 27.600 pasajeros hora sentido, es decir, que estaríamos asistiendo aproximadamente 552.000 pasajeros al día. El estudio de demanda considerado y que es soporte de los estudios de factibilidad ya existentes hablan de que en esa población pudiesen utilizar el sistema aproximadamente 220.000 personas al día, lo que significaría que de entrada el proyecto estaría garantizando satisfacer un 40% de la máxima demanda que puede lograr, lo que le permitiría atender a futuro una gran demanda potencial y crecimiento natural que se ve en el corredor. Como ya lo dije, este es un proyecto que cuenta con estudios de factibilidad que fueron adquiridos a la firma que en el 2013 originó esta APP. Son unos estudios que tuvieron un costo de 24.230 millones de pesos, se adquieren al originador y se da inicio a un proyecto de estructuración que permitirá saber y conocer al final si será un contrato de obra pública diferenciado a un contrato de operación o si es un mismo modelo de transacción. Este es el corredor férreo actual, es de trocha angosta de 914 milímetros. Esta es la trocha que desde 1889, cuando se extendió el corredor occidental, existe. Es una trocha que tiene una tecnología rusa, que en su momento fue quien construyó y generó este tipo de transferencia tecnológica con un solo corredor bidireccional, y las condiciones del proyecto nos llevan a una doble vía férrea con una trocha estándar de 1.435 milímetros, que es la que convencionalmente, desde el plano internacional, es lo que se acostumbra. Es importante decirles que este corredor es un corredor absolutamente sin inconvenientes o problemas de ocupación. Tan solo el 3% representa algún grado de ocupación del mismo, especialmente en los sectores de Corferias y en Cartagenita, en el sector de Facatativá, una baja tasa de impacto o de externalidad negativa. Va a tener un sistema constructivo de un 80% en lo que tiene que ver con corredores suburbanos sobre balasto, y en intersecciones, puentes, estaciones y conexiones tendríamos vías en concreto, en donde el riel estaría embebido sobre la estructura de concreto. Tenemos estas dos estructuras muy básicas. Es una estructura sobre balasto que tiene básicamente dos capas, una capa de 30 centímetros y una capa de subbalasto también de 30, que permitiría que tengamos una estructura de soporte convencional internacional. Esto para decirles que no requiere gran ingeniería la adecuación del sistema o el corredor férreo ya existente. Y en lo que corresponde a vía en concreto, pues también utilizará una subbase granular de 60 centímetros y 3 capas en concreto que permitan los grados de resistencia necesarios. Los puentes, es importante que ustedes conozcan o que se hagan una idea particular de lo que se está considerando. Vamos a tener 9 puentes, algunos a desnivel y otros a nivel. Los desnivel claramente será en 4 intersecciones al interior de Bogotá, en la carrera 30 NQS, en la avenida Las Américas, en la carrera 68 y en la avenida Boyacá. Representa un gran desafío de la
ingeniería, poder hacer el paso por la Avenida Las Américas, por la instalación de las columnas y también por el número de metros de este puente, por las intersecciones viales, 181 metros, va a tener 7 vanos y vamos a tener una estructura con vigas armadas con y sin cerchas laterales. Este es el puente elevado, los 4 que construiremos al interior de Bogotá, que parten con tableros independientes para cada tren. Los tableros se soportan sobre una estructura de estribos, tienen cimentación en pilotes aproximadamente de 1 metro y los pilotes estarán a 31 o 50 metros de profundidad de acuerdo con las características del suelo que vayamos encontrando. Las estaciones del sistema Regiotran serán cerradas, no son abiertas, son cerradas, tendrán torniquetes muy cercanas a lo que hoy se utiliza, por ejemplo, en el sistema Transmilenio. Estaciones cerradas, longitud de 150 metros, podrá abastecer o podrá atender a 2 trenes de manera consecutiva. Y sin duda, ya en la estructuración revisaremos, de acuerdo con la demanda y las características técnicas requeridas, si serán trenes con piso bajo o con piso alto. Este es particularmente la envergadura de cada una de las estaciones. Tendremos 13 estaciones con un andén de 5 metros, 2 estaciones con andenes de 7 metros y 4 estaciones con 2 andenes de 5 metros para operaciones de retorno o operaciones de adelantamiento, ubicados especialmente en Facatativá, en Madrid, donde empieza a consolidarse la gran demanda del corredor occidental, también en la carrera 68, donde se encuentra allí el punto más cercano a los talleres y las cocheras, y en la calle 26 donde debe existir el retorno para poder disponer hasta la ciudad de Facatativá. Talleres y cocheras pues están ubicadas estratégicamente, estamos hablando de todo el tramo o sector sur de Ciudad Salitre Oriental, cerca a Gran Estación, en la parte posterior, muy cerca a la gobernación de Cundinamarca. Allí funcionan, son 32.000 metros cuadrados, en donde vamos a tener actividades de revisión, mantenimiento, pintura, levante de material. Allí también vamos a tener el centro de tráfico centralizado, ese es su nombre, pareciera redundante, pero así digamos que la técnica lo ha establecido, centro de tráfico centralizado, donde vamos a definir los itinerarios, vamos a hacer el seguimiento de los trenes para que se mantengan las frecuencias entre uno y otro, vamos a tener el manejo de alarmas con un monitoreo a través de un sistema inteligente, presentación de estadísticas, informes de operación, visualización del sistema de energía, cómo está funcionando el sistema de catenaria, si sufrimos algún tipo de impacto en materia de suministro de energía, y visualización del estado de las comunicaciones. Los pasos a nivel será claramente estos pasos a nivel con prioridad para el sistema tren, eso lo establece la misma normatividad, señales sonoras y visuales para anunciar el paso del tren, control y seguimiento desde la central de operaciones, en caso de emergencia o pérdida de energía, sistemas de respaldo, y estarán instalados en todos los cruces del tren en su recorrido de 47 kilómetros. El suministro de energía tendrá 10 subestaciones eléctricas, una estará ubicada allí en los patios y cocheras, entre 5 y 6 kilómetros de distancia entre cada una de ellas. Necesitaría una tensión normal de 1.500 voltios para garantizar la velocidad máxima de 110 kilómetros, y estas subestaciones tienen unas baterías que garantizan autonomía por 4 horas en caso de pérdida de energía. Quiero rápidamente hablarles de la estructuración técnica financiera y legal de este proyecto, de este proceso. Lo arrancamos en el mes de octubre de este año. Ha sido seleccionado la unión temporal conformada por Egis,
Egis son aquellos que administran la operación de los trenes de París. Igualmente han construido el tren de Montpellier y el tren de Dijon y ha hecho la construcción del enlace o la conexión del aeropuerto de Lyon, también en Francia. Significa que le viene muy bien al proyecto, porque recordarán que este tren tiene una conexión aeroportuaria que permite que esa curva de conocimiento se aplique a los intereses del proyecto. También contamos con el acompañamiento legal de Durán y Osorio. Esta es una de las firmas de abogados líderes en la estructuración de proyectos en el país. Ha estado inmerso en la estructuración del aeropuerto El Dorado, asesora el Metro de Bogotá y en estructuraciones viales varias en el país. También nos acompaña Deloitte dentro de esa estructuración y en esta unión temporal. Es una de las 4 grandes firmas reconocidas, consultoras financieras internacionales. Ha participado en importantes proyectos. Hoy está adelantando la estructuración financiera de la calle 63 y también está acompañando la estructuración financiera de la avenida longitudinal de Occidente Centenario. Sumatoria que ha venido trabajando y liderando procesos a nivel privado. Los interventores: Ardanui y Ferrocarriles de Cataluña. Entre ellos, importante resaltar que Ferrocarriles de Cataluña hacen la operación de los trenes de Barcelona y tienen una operación pública, es una entidad de carácter público que también pretenderá incluir dentro del enfoque de la estructuración esta gran opción. Esta estructuración técnica, legal y financiera que nos encontramos, ya lo dije, desde el mes de octubre y que llegará hasta el mes de marzo, tendrá, entre otros compromisos u objetivos, los diseños y factibilidad del ramal al Metro de Bogotá, especificaciones técnicas abiertas, es decir, que los estudios y diseños que venían hechos, estructurados por una firma interesada puedan tener especificaciones abiertas de mercado, especificaciones del material rodante. Allí es bien importante garantizar que sea un material rodante que permita satisfacer la demanda establecida y ya comentada, definición del sistema de seguridad, señalización y control, validación de parámetros de infraestructura y operación, si serán ese número de estaciones, será necesaria alguna otra más, serán estaciones un poco más amplias, eso sin duda en el mes de marzo ya esta estructuración lo determinará a nivel de detalle. El modelo de transacción: qué tipo de contratos y qué número de contratos se desprenderán para poder emprender este reto de construir y operar este primer tren de cercanías, tren intermunicipal. Igualmente el modelo financiero definitivo. Esto viene financiado con vigencias futuras en su etapa constructiva y esperamos que en la fase de operación tengamos una autosostenibilidad. Diseño y plan de la operación y mantenimiento, el OPEX final. Nos entregarán el proyecto de pliegos y el acompañamiento en el proceso licitatorio desde el mes de marzo. Este es el cronograma, es el horizonte que corresponde al proyecto. Esperamos, como ya lo dije, abrir licitación en el mes de abril y poder hacer adjudicación en el mes de octubre. Arrancar proceso preconstructivo en el año 2019, iniciar construcción a finales del 2020, iniciando 2021 y arrancaremos operación comercial en el año 2023. Rápidamente y gracias a la bondad que ha tenido la Cámara Colombiana en la Infraestructura, quiero rápidamente, después de tren, comentarles una oportunidad también para el sector y es Transmilenio fase 2 y fase 3 a Soacha. Vamos a extender 3.9 kilómetros de vías exclusivas para el sistema y también vamos a hacer 6 carriles mixtos, tendremos 4 estaciones sencillas, tendremos una estación intermedia y el patio taller más grande del sistema. Será un patio taller con un área aproximada de 118.000 metros cuadrados. El del 20 de julio es el más cercano a este patio taller, que tiene alrededor de 55.000, 60.000 metros cuadrados. Tendrá la oportunidad de servir de parqueadero de 355 biarticulados o articulados.
tendrá un gran componente en materia de urbanismo. No solamente es una solución para muchos suachunos sobre el corredor sur, que está absolutamente colapsado. Hoy el sistema Transmilenio fase 1 atiende a 75.000 usuarios cuando se construyó pensando en 40.000, y esperamos poder llegar a 400.000 pasajeros atendidos con esta ampliación a fase 2 y fase 3. Es un proyecto de renovación urbana que le viene muy bien al municipio, a la ciudad de Soacha. Esperamos en este momento arrancar todo el proceso de operación del crédito. Aquí hemos venido siendo apoyados por la Financiera Nacional de Desarrollo. Estamos optimizando los diseños de la fase 3 también con la Financiera Nacional de Desarrollo. Hemos adelantado la etapa de gestión predial para que en el proceso preconstructivo sean solo meses y no sea un largo año que haya que esperar para arrancar construcciones, y esperamos el proceso licitatorio arranque en el mes de junio del próximo año y podamos adjudicarlo entre el mes de octubre y noviembre. Todos los proyectos de la Gobernación de Cundinamarca bajo el observatorio exhaustivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Celebro que este gremio monitoríe de manera permanente la forma en que el sector público hace contratación con los privados. Y a partir de este observatorio, del cual hemos sido bastante analíticos, pues quiero decirles que es la Gobernación de Cundinamarca la que ocupa, a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, el 5º puesto en el ranking nacional entre entidades nacionales y territoriales de este observatorio de buenas prácticas de contratación. Es el primer departamento. Ven ya las calificaciones a su margen izquierdo, y pues seguiremos trabajando intensamente para que estas calificaciones puedan subir, seguir manteniendo ese primer lugar. Les agradezco enormemente, gracias por su atención, y en Cundinamarca siempre a su orden.